Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Camila venía de una familia que creía firmemente que el aire libre podía curar casi cualquier cosa. Su padre había trabajado como guía de naturaleza antes de cambiar esa vida por un empleo de oficina, y se había asegurado de que su hija aprendiera a usar una brújula, montar una tienda bajo la lluvia y encender una fogata sin fósforos antes de cumplir los 10 años. Cada verano de su infancia estuvo marcado por viajes de campamento a parques nacionales por todo el oeste de Estados Unidos. Para cuando Camila llegó a los 19 años, se sentía más cómoda durmiendo bajo las estrellas que en su dormitorio universitario. La idea de hacer su primer viaje de campamento en solitario surgió durante las vacaciones de primavera de su segundo año en la universidad. La mayoría de sus amigos planeaban ir a la playa o visitar a sus familias, pero Camila deseaba algo distinto. Quería demostrarse a sí misma que podía desenvolverse sola en la naturaleza, que todos esos años de entrenamiento junto a su padre la habían preparado para ser realmente independiente. Eligió un sistema de senderos en las montañas Cascade, una ruta de dificultad moderada que prometía vistas impresionantes y bastante aislamiento. El plan era sencillo: 3 días y 2 noches, un circuito de 12 millas que la llevaría de vuelta al punto de partida. Pasó 2 semanas preparándose, revisó su equipo una y otra vez, estudió los mapas hasta poder imaginar cada curva del sendero y cada fuente de agua, e informó a sus padres de su itinerario exacto. Su padre le hizo prometer que enviaría un mensaje por satélite cada 12 horas. Su madre le empacó suministros extra de primeros auxilios y le pidió que jurara que regresaría ante la primera señal de peligro. Camila prometió todo lo que le pidieron, convencida de que nada saldría mal. La mañana en que llegó al inicio del sendero, el estacionamiento estaba casi vacío. Era un martes de finales de marzo, todavía temprano en la temporada, y la mayoría de los excursionistas experimentados esperaban a que la nieve se derritiera en las zonas más altas. Camila estacionó cerca del marcador del sendero, apagó el motor y se quedó sentada unos instantes, respirando el aroma a pino que entraba por la ventana abierta. Ese era el momento. Su aventura estaba a punto de comenzar. Estaba sacando su mochila del maletero cuando oyó pasos sobre la grava detrás de ella. Se giró y vio a un hombre acercándose. Probablemente tenía unos 40 y pocos años. Llevaba botas de senderismo y una chaqueta verde descolorida. Tenía un rostro que, en otras circunstancias, podría haber parecido amable, pero había algo en su sonrisa que hizo que el estómago de Camila se tensara. Era demasiado amplia, demasiado ansiosa, y no llegaba del todo a sus ojos. ¿Vas a salir sola?, preguntó él deteniéndose a pocos pasos de su auto. Su mirada pasó del rostro de Camila a su mochila, luego al vehículo y de nuevo a ella, como si estuviera registrando cada detalle de una forma demasiado invasiva. Camila forzó una sonrisa educada. «Solo haré una caminata de día», mintió. Su mochila era claramente demasiado grande para una excursión de unas horas, pero esperaba que él no lo notara o que simplemente no le importara. «¿Qué sendero?», preguntó él dando un paso más cerca. Camila pudo oler el café en su aliento. «Aún no lo he decidido», respondió colocándose la mochila sobre los hombros. «Voy a ver qué camino me llama más». «Es una zona bonita», continuó el hombre, aparentemente sin sentirse incómodo por sus respuestas cortantes. «Vengo mucho por aquí. Llevo años caminando por estas montañas. ¿Dónde piensas acampar esta noche?». La pregunta le recorrió la espalda como un escalofrío. Él había descubierto de inmediato que su excusa sobre una caminata de día era falsa, y ahora quería saber exactamente dónde dormiría. Cada instinto que su padre le había enseñado empezó a gritarle señales de alerta. «Mi novio va a encontrarse conmigo en uno de los sitios establecidos», dijo Camila, intentando que su voz sonara lo más casual posible. «Viene tarde,
así que pensé en adelantarme. La sonrisa del hombre vaciló apenas por un segundo. ¿Novio? Qué bien. ¿En cuál sitio? No estoy segura del nombre, respondió Camila, retrocediendo hacia el inicio del sendero. Todavía lo estamos decidiendo. Fue un gusto hablar contigo. No esperó su respuesta. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el sendero, resistiendo el impulso de correr. El corazón le golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que quizá aquel hombre solo era un excursionista amable tratando de conversar, pero las manos le temblaban mientras abrochaba el cinturón de la mochila en su cintura. La primera milla del sendero serpenteaba a través de un bosque denso, con el suelo cubierto de agujas de pino y hojas caídas de la temporada anterior. Camila caminó más rápido de lo habitual, mirando por encima del hombro cada pocos minutos. No vio a nadie. El bosque permanecía en silencio, salvo por algún canto aislado de pájaro y el susurro del viento entre las ramas. Poco a poco su respiración se calmó. Empezó a sentirse tonta por su paranoia. Para cuando llegó al marcador de la tercera milla, casi se había olvidado del hombre del estacionamiento. El sendero había ascendido de forma constante, y al salir de la línea de árboles se encontró sobre una cresta con una vista que le robó el aliento. Las montañas se extendían en todas direcciones, sus cumbres aún blancas por la nieve. Un halcón giraba sobre ella, dejándose llevar por las corrientes térmicas en espirales perezosas. Por eso había ido allí, por ese instante de conexión pura con algo más grande que ella. Consultó su mapa y decidió acampar cerca de un arroyo situado aproximadamente media milla más adelante. El terreno parecía perfecto, un pequeño claro cerca del agua, con buena cobertura de árboles y suelo relativamente plano. Llegó poco después de las 2 de la tarde, con tiempo de sobra para instalarse antes de que anocheciera. El claro era incluso mejor de lo que había imaginado. El arroyo corría sobre piedras lisas, transparente y helado. Un círculo de rocas ennegrecidas indicaba que otras personas habían acampado allí antes, aunque no había basura reciente ni señales de ocupación. Camila dejó caer la mochila y comenzó la rutina familiar de preparar el campamento. Montó la tienda sobre terreno nivelado, colgó la bolsa de comida de una rama alta para mantenerla lejos de los osos y empezó a recoger leña en los alrededores. Fue mientras juntaba madera cuando notó las huellas de botas. Estaban marcadas en la tierra blanda cerca de la orilla del arroyo. Eran claramente recientes, de tamaño adulto, probablemente masculinas por sus dimensiones. Eso, por sí solo, no era extraño. Otros excursionistas usaban esa zona, pero cuando Camila siguió las huellas con la mirada, se dio cuenta de que formaban un círculo completo alrededor de su campamento. Alguien había recorrido todo el perímetro del claro, caminando con cuidado, con intención, como si estuviera inspeccionando el lugar. Camila dijo que no significaba nada. Probablemente otro excursionista había revisado ese sitio y luego decidió acampar en otra parte, pero las marcas parecían frescas, quizá de esa misma mañana, y ella no se había cruzado con nadie en el sendero. Apartó ese pensamiento y se concentró en encender la fogata. La cena fue estofado de carne liofilizado, rehidratado con agua del arroyo que había filtrado y hervido. Comió despacio, observando cómo el sol se hundía tras las montañas y teñía el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Cuando la oscuridad comenzó a cubrir el bosque, activó su mensajero satelital y envió a sus padres el mensaje de registro que habían acordado. Día 1 completo, todo bien. Campamento establecido en las coordenadas previamente discutidas. Clima despejado. La respuesta de su padre llegó pocos minutos después. Orgulloso de ti, hija. Mantente a salvo. Escríbenos mañana por la mañana. Camila sonrió y guardó el dispositivo en el bolsillo de su chaqueta. Añadió más leña al fuego y se acomodó para leer con la luz de su linterna frontal, un thriller que había estado guardando para ese viaje. No se le escapaba la ironía de leer sobre peligros ficticios mientras acampaba sola en medio de la naturaleza. Leyó durante 1 hora, hasta que los ojos empezaron a pesarle. La fogata se había reducido a brasas brillantes. La apagó completamente con agua del arroyo.
Revisó 2 veces que la bolsa de comida estuviera bien asegurada y se metió en la tienda. Se cambió a ropa de dormir, entró en su saco y escuchó los sonidos nocturnos del bosque. Los búhos llamaban a lo lejos. Algo pequeño se movía entre los arbustos cercanos, quizá un ratón o un campañol. El arroyo seguía murmurando sin pausa. Camila estaba quedándose dormida cuando oyó los pasos. Eran cuidadosos, medidos, el sonido de alguien intentando caminar en silencio, pero sin lograrlo por completo. Botas sobre hojas secas. Se quedó inmóvil, casi sin respirar, con todos los músculos tensos. Los pasos rodearon lentamente su tienda. Podía seguir su recorrido solo por el sonido. Pasaron frente a la entrada, dieron la vuelta por la parte trasera y avanzaron por el otro lado. Luego se detuvieron. El silencio cayó con más peso que antes. La mano de Camila se deslizó hacia el bote de spray para osos que guardaba junto a su saco de dormir. Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío. Esperó, esforzándose por escuchar algo por encima del latido ensordecedor de su propio corazón. El sonido de una cremallera abriéndose cortó la quietud. No era la cremallera de su tienda, era otra cosa. Entonces recordó su mochila. La había dejado afuera, cerca del círculo de piedras de la fogata apagada. Un error de principiante que había cometido porque estaba cansada y se había sentido segura. Camila escuchó el ruido inconfundible de alguien revisando sus pertenencias. Oyó el crujido plástico de su bolsa de basura, el tintineo metálico de sus utensilios de cocina, el golpe suave de objetos siendo colocados en el suelo. Quienquiera que estuviera ahí afuera estaba registrando sus cosas de forma metódica. Su mente empezó a correr. Debía gritar, enfrentarlo, quedarse callada y esperar a que se fuera. Se movió lentamente, intentando mirar a través de la ventana de malla en la parte superior de la tienda. La luna estaba casi llena, iluminando lo suficiente para distinguir siluetas. Vio la figura de un hombre agachado junto a su mochila, de espaldas a la tienda. Llevaba una chaqueta verde. El hombre del estacionamiento la había seguido. Había caminado 3 millas hasta internarse en la montaña y había esperado a que oscureciera para revisar sus cosas. La comprensión la golpeó como agua helada. Él sabía que estaba sola. Había esperado oculto y ahora se encontraba entre ella y el sendero de regreso a la civilización. Lo oyó ponerse de pie. Lo escuchó acercarse a la tienda. Entonces oyó su voz, baja y conversacional, como si hablara consigo mismo o con alguien que no estaba allí. «Nadie sabe que está aquí», dijo. Ella misma me lo dijo. No hay novio. Está completamente sola. El terror de Camila se transformó en una claridad fría. Tenía 2 opciones: quedarse escondida dentro de la tienda y esperar que él se marchara, o actuar primero mientras todavía conservaba el factor sorpresa. La voz de su padre resonó en su memoria desde una de aquellas sesiones de entrenamiento años atrás. Si estás en peligro real, no dudes, no negocies, actúa con decisión y corre. Aferró el spray para osos, apuntó hacia la entrada de la tienda y salió de golpe por la abertura. El hombre estaba de pie a menos de 2 metros, con los ojos abiertos por la sorpresa. Camila no le dio tiempo a reaccionar. Presionó el gatillo y le roció directamente el rostro. Él gritó y retrocedió tambaleándose, llevándose las manos a los ojos. Camila no se quedó a ver qué ocurría después. Todavía llevaba puestas sus botas de senderismo. Se las había puesto dentro del saco de dormir por si necesitaba salir rápido. Agarró su chaqueta, su teléfono del bolsillo interior de la tienda y el cuchillo de su cinturón, y corrió. No bajó por el sendero hacia el estacionamiento, porque él podía seguirla y no estaba segura de poder ganarle en una carrera de 3 millas en plena oscuridad. En cambio, corrió perpendicular al camino, internándose en el bosque denso, tratando de poner la mayor distancia posible entre ella y aquel hombre. Corrió hasta que los pulmones le ardieron, hasta que las ramas le azotaron la cara y los brazos, hasta que tropezó con una raíz y cayó con fuerza sobre manos y rodillas. Se arrastró detrás de un tronco caído y se agazapó allí, jadeando, escuchando cualquier señal de persecución. Lo oyó avanzar torpemente entre los árboles detrás de ella, maldiciendo, llamándola,
Solo quería hablar, gritó con la voz áspera y desesperada. No iba a hacerte daño. Vuelve. Camila permaneció en completo silencio, apretándose contra el tronco, haciéndose lo más pequeña posible. La voz del hombre se fue alejando. Se estaba moviendo en la dirección equivocada. Después de lo que se sintió como horas, aunque probablemente fueron solo minutos, el bosque volvió a quedar en silencio. Esperó hasta que la luna se movió visiblemente en el cielo antes de atreverse a levantarse. Sacó su teléfono, pero no había señal a esa profundidad de las montañas. Su mensajero satelital seguía en el bolsillo de la chaqueta que había agarrado antes de correr. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta, un cuchillo y su ingenio. Camila tomó una decisión. No podía volver a su campamento y no podía arriesgarse a usar el sendero principal. Pero sabía que esas montañas se extendían aproximadamente de norte a sur. También sabía que una estación de guardabosques se encontraba en el inicio norte del sistema de senderos, a unas 8 millas de donde ella había comenzado. Si avanzaba en paralelo al sistema de caminos, permaneciendo dentro del bosque pero siguiendo la dirección general de la línea de la cresta, eventualmente cruzaría el camino de acceso que llevaba a la estación. Caminó durante toda la noche guiándose por la luna y las estrellas, moviéndose tan silenciosamente como podía. Cada ruido la hacía quedarse paralizada, convencida de que el hombre la había encontrado. Pero no se cruzó con nada más amenazante que una cierva y su cervatillo, que huyeron hacia la oscuridad. El amanecer la encontró agotada, arañada y desorientada, pero todavía en movimiento. El bosque empezó a hacerse menos denso. A lo lejos oyó el sonido de un motor. 20 minutos después salió tambaleándose de la línea de árboles y llegó a un camino de grava. Lo siguió hacia el norte y terminó de pie frente a una pequeña construcción de troncos con un letrero que decía: Estación de guardabosques de Cascade Mountain. La guardabosques de turno echó un solo vistazo a su ropa rasgada, a los arañazos sangrantes y a sus ojos desorbitados, e inmediatamente pidió refuerzos. Camila contó su historia entre sorbos de café caliente, con las manos todavía temblando. La expresión de la guardabosques se ensombreció con cada detalle. ¿Puedes describirlo?, preguntó cuando Camila terminó. Camila lo hizo, desde la chaqueta verde descolorida hasta la forma en que su sonrisa no llegaba a los ojos. La guardabosques permaneció en silencio durante un largo momento. Luego sacó una carpeta y colocó varias fotografías sobre la mesa. ¿Es alguno de estos hombres? Camila miró las fotos. Al llegar a la tercera se quedó helada. Es él. Ese es el hombre del estacionamiento. La guardabosques asintió con gravedad. Se llama Derek Milhouse. Ha sido persona de interés en 3 desapariciones durante los últimos 2 años. Todas eran mujeres jóvenes, todas excursionistas solitarias en esta misma cordillera. Hemos tenido testigos que lo ubicaron en distintos inicios de senderos, siempre hablando con mujeres que caminaban solas, pero nunca hemos tenido pruebas suficientes para arrestarlo. A Camila se le heló la sangre. ¿Encontraron a las mujeres? No, respondió la guardabosques en voz baja. Nunca las hemos encontrado. Durante las siguientes horas, la estación de guardabosques se convirtió en un centro de actividad. Llegó la policía. Equipos de búsqueda fueron enviados al campamento de Camila y a los alrededores. Encontraron su tienda y sus pertenencias intactas, excepto por la mochila registrada. Hallaron huellas de botas que coincidían con el tamaño de calzado conocido de Derek Milhouse. También encontraron evidencia de que él había acampado a unos 200 metros del sitio de Camila, oculto entre maleza espesa, esperando y observando. Pero no encontraron a Derek Milhouse. Había desaparecido en las montañas como si nunca hubiera existido. Camila se quedó con sus padres durante 2 semanas después de aquella noche. Tenía pesadillas cada vez que cerraba los ojos, imágenes de chaquetas verdes, sonrisas demasiado amplias y tiendas rodeadas por pasos circulares en la oscuridad. La policía llamaba periódicamente con actualizaciones. Habían encontrado el auto de Milhouse abandonado en otro inicio de sendero, a 40 millas de distancia. Habían emitido una orden de arresto en su contra. Seguían buscándolo, pero las semanas se transformaron en meses,
y Derek Milhouse continuó desaparecido. Con el tiempo, Camila volvió a acampar, porque se negó a permitir que el miedo le arrebatara algo que amaba. Pero nunca volvió a hacerlo sola. Se unió a grupos de senderismo, fue con amigos y siempre se aseguró de que alguien supiera exactamente dónde estaba. Y algunas noches, cuando no podía dormir, pensaba en aquellas 3 mujeres desaparecidas. Se preguntaba si también habían conocido a Derek Milhouse en los inicios de los senderos. Se preguntaba si habían notado que su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Se preguntaba si habían escuchado sus pasos afuera de sus tiendas en la oscuridad. Y se preguntaba, con una certeza enfermiza que le revolvía el estómago, si ella había sido la única con la suerte suficiente para correr lo bastante rápido, lo bastante lejos, como para sobrevivir. Historia 2. Gabriel siempre había sido el tipo de persona que necesitaba pruebas antes de creer en algo. Como estudiante de posgrado en biología de la vida silvestre, había pasado 5 años estudiando el comportamiento animal desde el enfoque de la evidencia empírica y la metodología científica. Las historias de fantasmas podían ser entretenidas, claro, pero para él pertenecían a la misma categoría que los cuentos de hadas y las leyendas urbanas. Manifestaciones culturales que decían mucho más sobre la psicología humana que sobre fenómenos sobrenaturales reales. Su tesis se centraba en los patrones de los depredadores nocturnos en los montes Apalaches, específicamente en la manera en que los depredadores alfa, como los linces rojos y los osos negros, modificaban sus hábitos de caza según los cambios estacionales y la expansión humana. La investigación requería mucho trabajo de campo, lo que significaba pasar semanas enteras acampando en zonas remotas, instalando cámaras trampa, grabando audio y documentando huellas, rastros y excrementos de animales. Gabriel había realizado ese trabajo durante 3 años sin ningún incidente. Para él el bosque no escondía misterios, solo contenía datos que esperaban ser recopilados, ordenados y analizados. El viaje que lo cambió todo comenzó a finales de octubre. Gabriel había conseguido permiso para realizar su investigación en una sección especialmente aislada de la cordillera de los Apalaches, en el este de Kentucky, una zona que recibía menos de una docena de excursionistas al año, debido a su terreno complicado y a la ausencia de senderos mantenidos. El guardabosques que le entregó el permiso lo miró de una forma extraña cuando Gabriel explicó sus planes de investigación. ¿Vas a ir solo?, preguntó el guardabosques. Siempre trabajo solo, respondió Gabriel. Hay menos variables que considerar. El guardabosques asintió lentamente. Solo ten cuidado allá arriba. Esa zona tiene cierta reputación. Gabriel sonrió con cortesía. Todas las áreas remotas tenían alguna reputación. A la gente le encantaba proyectar sus miedos sobre la naturaleza, poblar la oscuridad con monstruos en lugar de aceptar que la naturaleza simplemente era indiferente a la existencia humana. Estaré bien, le aseguró. He hecho esto decenas de veces. La caminata hasta su sitio de investigación tomó 6 horas, una subida agotadora a través de maleza espesa y arroyos rocosos. Gabriel instaló su campamento en un pequeño claro que había identificado mediante imágenes satelitales, un área relativamente plana rodeada de bosque antiguo. Dedicó las horas restantes de luz a preparar su equipo. Colocó cámaras activadas por movimiento a lo largo de senderos usados por animales. Colgó grabadoras de audio en ramas de árboles y marcó las coordenadas GPS de cada dispositivo. Las 2 primeras noches transcurrieron exactamente como esperaba. Sus cámaras captaron imágenes de ciervos de cola blanca, una familia de mapaches y lo que parecía ser un oso negro joven. Sus grabadoras registraron el paisaje sonoro típico del bosque otoñal. Búhos llamando en la noche, coyotes aullando a lo lejos, pequeños mamíferos moviéndose entre la hojarasca. Gabriel revisaba sus datos cada mañana con satisfacción. Aquello iba a ser una excelente adición para su tesis. Pero en la tercera noche todo cambió. Gabriel despertó a las 2:47 de la madrugada en medio de un silencio absoluto. No era la calma tranquila de un bosque dormido, sino una ausencia total de sonido que se sentía antinatural, opresiva. No había insectos, ni viento, ni llamadas de animales en la distancia.
Era como si alguien hubiera colocado toda la montaña bajo una cúpula insonorizada. Abrió la cremallera de su tienda y miró hacia afuera. Una niebla había descendido sobre el valle, tan densa que apenas podía distinguir los árboles a 3 metros de su campamento. Eso, por sí solo, ya era extraño. El pronóstico del clima había anunciado cielos despejados durante toda la semana, y la niebla solía formarse en las primeras horas de la mañana, no en mitad de la noche. Pero aquella niebla parecía haber aparecido de forma instantánea, y se movía de una manera en que la niebla no debería moverse, girando en patrones que parecían casi intencionales. Gabriel tomó su linterna y salió de la tienda. La niebla lo envolvió de inmediato, húmeda y fría contra su piel. Caminó hacia la cámara trampa más cercana para comprobar si seguía funcionando. El dispositivo parecía estar bien. Su luz indicadora parpadeaba de forma constante. Pero cuando presionó el botón para revisar la grabación más reciente, la pantalla solo mostró estática. Frunciendo el ceño, revisó la siguiente cámara. El mismo resultado, estática. Luego comprobó las grabadoras de audio. La reproducción no era más que ruido blanco, un siseo que le lastimaba los oídos incluso a bajo volumen. Cada pieza de equipo que había calibrado y probado con tanto cuidado estaba fallando al mismo tiempo. Gabriel intentó encontrar una explicación racional, quizá algún tipo de interferencia electromagnética, tal vez una llamarada solar o una anomalía atmosférica. Pero incluso mientras construía esas posibilidades en su cabeza, una parte de su mente las rechazaba. Aquello se sentía mal de una forma que no tenía nada que ver con la ciencia. Entonces lo oyó. Un sonido emergió de la niebla, rítmico y metálico, como si alguien estuviera golpeando 2 piedras entre sí siguiendo un patrón constante. Tap, tap, tap. Pausa. Tap, tap, tap. Pausa. Venía desde su izquierda, en algún punto más allá del alcance del haz de su linterna. Gabriel se giró hacia el ruido y apuntó la luz hacia la niebla, pero el rayo parecía morir después de avanzar unos pocos pies, devorado por la espesa bruma. «Hola», llamó. Su voz sonó plana, apagada. «¿Hay alguien ahí?» El golpeteo se detuvo. Durante un momento solo volvió a existir el silencio. Luego escuchó algo más, susurros. Varias voces hablando al mismo tiempo, en unísono, con palabras mezclándose entre sí hasta formar un murmullo imposible de entender. No era ningún idioma que Gabriel reconociera, aunque hablaba 3 lenguas con fluidez y podía identificar muchas más. Aquello sonaba más antiguo que el lenguaje, como viento atravesando un cañón o agua deslizándose sobre piedras, pero al mismo tiempo era inconfundiblemente parecido a voces. El corazón de Gabriel empezó a latir más rápido. No tenía miedo, se dijo. Aquello debía de ser algún tipo de ilusión auditiva, un truco acústico provocado por la niebla. Las cordilleras eran conocidas por generar ecos extraños y distorsiones del sonido. Tenía que haber una explicación lógica. Los susurros se hicieron más fuertes, más cercanos, llegando desde varias direcciones. Gabriel giró lentamente sobre sí mismo, barriendo el campamento con la linterna. El haz captó un movimiento en el borde de su visión periférica. Se volvió de golpe y vio una figura de pie en el límite del claro. Era alta, imposiblemente alta, al menos 2,10 metros, y delgada, demasiado delgada. Sus proporciones estaban mal, brazos que colgaban demasiado abajo, piernas que parecían doblarse en ángulos que desafiaban la anatomía. Gabriel no podía distinguir detalles a través de la niebla, pero sí veía la silueta, oscura contra la bruma gris, inmóvil, observándolo. «¿Quién eres?», exigió Gabriel, intentando mantener la voz firme. «Este es un sitio de investigación. No deberías estar aquí». La figura no respondió, no se movió, simplemente permaneció allí. Y Gabriel tuvo la sensación abrumadora de estar siendo estudiado, examinado de la misma manera en que él examinaba a los animales que fotografiaba. Él era el espécimen. Gabriel dio un paso hacia atrás, en dirección a su tienda. La figura se deslizó hacia adelante. No caminaba. Se movía con suavidad, como si flotara apenas por encima del suelo.
La mente científica de Gabriel le gritaba que aquello era imposible, que debía estar sufriendo algún tipo de alucinación causada por el aislamiento o por agua contaminada. Pero sus instintos, esa parte antigua del cerebro que existía antes de la lógica y la razón, le ordenaban correr. No corrió. Se mantuvo firme, levantó la linterna y apuntó directamente hacia la figura. El haz de luz golpeó la niebla y se curvó. Se desvió alrededor de aquella forma como si alguna fuerza invisible lo repeliera. La luz no podía tocarla. Gabriel observó horrorizado cómo el rayo literalmente se doblaba, iluminando los árboles detrás de la figura, pero dejando su cuerpo sumido en sombra. Los susurros se intensificaron hasta volverse casi ensordecedores. Y entonces Gabriel escuchó algo nuevo. Un llanto, el llanto de un niño. Sollozos cargados de angustia y terror. El sonido venía de todas partes y de ninguna, rebotando a través del bosque cubierto por la niebla. Gabriel se quebró. Todo pensamiento racional abandonó su mente. Retrocedió a trompicones, se metió en su tienda y comenzó a patear las paredes, gritando sin palabras. La figura siguió acercándose, ahora a solo unos pies de la tienda. Gabriel podía oír su respiración, húmeda, ronca, como líquido moviéndose dentro de pulmones dañados. La cremallera de la tienda empezó a abrirse lentamente, de forma deliberada. Algo afuera la estaba jalando. Gabriel observó cómo el deslizador avanzaba por el riel centímetro a centímetro, revelando cada vez más niebla al otro lado. Entonces vio una mano, si es que aquello podía llamarse mano. Algo demasiado largo y demasiado pálido se extendía por la abertura. Gabriel volvió a gritar y pateó con ambos pies la pared de la tienda opuesta a la entrada. La tela se rasgó, se arrastró por la abertura, agrandando el agujero al salir, y corrió a ciegas hacia la niebla. Las ramas le golpeaban el rostro. Tropezaba con raíces y rocas, pero seguía avanzando, impulsado únicamente por el terror. No tenía un destino en mente, solo quería alejarse. Corrió hasta que sintió que los pulmones iban a estallarle, hasta que las piernas le fallaron y se desplomó contra el tronco de un árbol. Se quedó agachado allí, jadeando, escuchando. Los susurros se habían detenido. El llanto había cesado. La respiración también. Poco a poco la niebla comenzó a disiparse. Gabriel levantó la vista y vio estrellas apareciendo entre las grietas de la bruma. En cuestión de minutos, la niebla desapareció por completo, tan imposiblemente rápido como había llegado. Los sonidos del bosque regresaron, insectos cantando, un búho ululando en la distancia, sonidos normales, sonidos seguros. Gabriel permaneció allí hasta el amanecer, demasiado aterrorizado para moverse. Cuando finalmente la luz del sol se filtró entre las copas de los árboles, regresó a su campamento. Su tienda seguía en pie, pero la pared por la que había escapado estaba rasgada. La cremallera que había visto abrirse estaba cerrada. No había huellas en la tierra blanda alrededor del campamento. No existía ninguna prueba de que algo hubiera estado allí, aparte de él. Pero su equipo contaba otra historia. Cada una de las cámaras trampa había sido destruida, no dañada por el clima ni por animales, sino despedazada como si unas manos enormes las hubieran arrancado y aplastado. Las carcasas de plástico estaban quebradas y astilladas, los lentes hechos añicos. Los soportes metálicos aparecían doblados y retorcidos. Las grabadoras de audio seguían colgadas de las ramas, pero cuando Gabriel las examinó, descubrió que las tarjetas de memoria habían desaparecido de todas y cada una de ellas. Y había algo más. Alrededor de su tienda, marcado en la tierra blanda, había un círculo perfecto de hierba muerta. El círculo medía aproximadamente 15 pies de diámetro, con la tienda ubicada justo en el centro exacto. Dentro de ese círculo, cada hoja de hierba, cada planta pequeña, cada cosa viva se había vuelto marrón y quebradiza, como si toda la vida hubiera sido drenada del suelo. Gabriel empacó sus pertenencias restantes con manos temblorosas y abandonó el lugar esa misma mañana. No presentó ningún informe sobre el equipo dañado. No le contó a su asesor de tesis lo que había ocurrido.
Simplemente solicitó un cambio de ubicación para su investigación y un nuevo tema. Un mes después, en contra de su propio juicio, regresó al sitio con 2 colegas, diciéndoles únicamente que quería verificar algunos datos inusuales. El círculo muerto seguía allí. Sus compañeros lo examinaron, tomaron muestras de suelo y lo fotografiaron desde múltiples ángulos. Propusieron teorías sobre infecciones fúngicas, derrames químicos, impactos de rayos. Gabriel los dejó teorizar. No les dijo la verdad. Las muestras de suelo regresaron del laboratorio como inconclusas. No había hongos, ni contaminación, ni radiación, ni explicación alguna para que cada ser vivo dentro de aquel círculo perfecto hubiera muerto al mismo tiempo. Gabriel presentó su tesis la primavera siguiente usando datos de otra ubicación y una pregunta de investigación distinta. Obtuvo su doctorado y aceptó un puesto en una universidad del Medio Oeste, lejos de cualquier montaña. Publicó artículos, impartió clases y construyó una carrera respetable, pero nunca volvió a acampar y jamás volvió a llamarse a sí mismo escéptico, porque el escepticismo exigía creer que todo podía explicarse, que el universo funcionaba de acuerdo con reglas comprensibles. Gabriel comprendía ahora que había cosas en la naturaleza que no obedecían ninguna regla entendida por los seres humanos. Había entidades que existían en los espacios entre la explicación y la creencia, en la niebla que surgía de la nada, en el silencio que devoraba el sonido. A veces, tarde en la noche, cuando no podía dormir, Gabriel recordaba la figura al borde de su campamento. Recordaba su altura imposible, la forma en que se movía sin caminar, el modo en que la luz de su linterna se curvaba a su alrededor. Y recordaba la respiración, húmeda, ronca, como pulmones llenos de algo que no debía estar allí. Entonces se preguntaba qué habría ocurrido si no hubiera corrido, si se hubiera quedado dentro de la tienda y hubiera permitido que la cremallera terminara de abrirse. Nunca quiso saber la respuesta. Algunas formas de conocimiento, aprendió, eran peores que la ignorancia. Algunas preguntas era mejor no formularlas jamás, y ciertos lugares en la naturaleza debían permanecer sin explorar, no porque no guardaran secretos, sino porque los secretos que contenían nunca estuvieron destinados a ser comprendidos por la mente humana. Historia 3. Riley había crecido en un pequeño pueblo de montaña en el oeste de Carolina del Norte, un lugar donde todos se conocían entre sí y donde la naturaleza no era vista como algo a lo que había que temer, sino como algo que debía respetarse. Su familia había sido dueña de la misma propiedad durante 4 generaciones, 200 acres de bosque que limitaban con el Bosque Nacional Pisgah. Ella había pasado toda su infancia explorando aquellos árboles, construyendo refugios en las hondonadas, pescando en el arroyo que atravesaba el terreno y acampando bajo las estrellas con sus primos cada verano. Para cuando cumplió 16 años, Riley conocía esos bosques mejor de lo que conocía los pasillos de su escuela secundaria. Podía reconocer los árboles por su corteza, seguir el rastro de un ciervo por sus huellas y regresar a su casa desde cualquier punto de la propiedad, sin necesidad de una brújula. El bosque era su segundo hogar, y nunca había vivido allí nada que la asustara, hasta la noche en que ella y sus amigos decidieron ignorar las advertencias. Las advertencias siempre habían estado presentes, entretejidas en conversaciones familiares y comentarios casuales de las generaciones mayores. La abuela de Riley mencionaba de vez en cuando que ciertas partes del bosque era mejor evitarlas después del anochecer. Su abuelo cambiaba de tema cada vez que alguien preguntaba por qué el viejo camino maderero que cruzaba la zona norte de la propiedad había sido abandonado hacía décadas. Sus padres adquirían una expresión particular cuando ella hablaba de acampar demasiado lejos de la casa, una tensión alrededor de los ojos que sugería que sabían algo que no estaban diciendo. Riley siempre había supuesto que aquellas advertencias no eran más que supersticiones, el tipo de folclore que se acumula en las comunidades rurales con el paso de las generaciones. Pero una tarde de finales de septiembre, cuando le comentó a su abuela que ella y unos amigos planeaban acampar cerca del viejo camino maderero, la reacción de la anciana fue inmediata y severa. «No lo harás», dijo su abuela con firmeza. «Van a acampar en otro sitio». «¿Por qué?».
preguntó Riley, ahora sinceramente intrigada. ¿Qué tiene de malo esa zona? Su abuela permaneció callada durante un largo momento, con sus manos envejecidas quietas sobre el regazo. Hay lugares, dijo finalmente, donde las personas escuchan cosas que no deberían escuchar, cosas que las llaman. Mantente alejada de ese camino, Riley. ¿Me oyes? Pero Riley tenía 16 años, y los jóvenes de 16 rara vez escuchan cuando la curiosidad se les enciende. Compartió la advertencia de su abuela con sus amigos Andrew y Lily, y los tres coincidieron en que sonaba como la típica paranoia de la gente mayor. ¿Qué daño podía hacer acampar a una milla de su casa, dentro de la propiedad de su propia familia? Hicieron sus planes, prepararon su equipo y les dijeron a los padres de Riley que acamparían en el sitio habitual junto al arroyo. Mintieron. En realidad caminaron hasta el viejo camino maderero. El camino apenas era visible ya, cubierto por árboles jóvenes y alfombrado por décadas de hojas secas. Atravesaba una parte del bosque que se sentía diferente al resto de la propiedad. Riley no podía explicar exactamente por qué, pero los árboles allí parecían más antiguos, más retorcidos, con ramas que formaban un dosel tan denso que incluso al final de la tarde la luz era tenue y tenía un tono verdoso. Instalaron el campamento en un claro situado a unos 50 metros del punto donde el camino desaparecía en la parte más espesa del bosque. Andrew encendió una fogata mientras Lily y Riley montaban la tienda que iban a compartir. Andrew había llevado su propia tienda y la instaló al otro lado del círculo de piedras para el fuego. Cuando cayó la oscuridad, ya tenían una buena llama ardiendo y estaban asando salchichas en palos afilados, riendo y contando historias como lo habían hecho decenas de veces antes. Nada se sentía mal, no al principio. Cenaron, jugaron cartas iluminándose con linternas y se dejaron llevar por los ritmos cómodos del campamento. Cerca de las 11, Lily se fue a la tienda para dormir. Los demás se quedaron junto al fuego, conversando en ese tono bajo que usa la gente cuando está rodeada por la oscuridad y no quiere perturbarla. Riley empezaba a sentir sueño y estaba pensando en acostarse también cuando lo escuchó. Un canto. La voz de una mujer clara y hermosa atravesaba el aire nocturno desde algún punto más profundo del bosque. La melodía le resultaba desconocida, pero era inquietantemente bella. Una de esas canciones que se alojan de inmediato en la memoria. Sin embargo, fue el idioma lo que hizo que a Riley se le erizara la piel. Las palabras no pertenecían a ninguna lengua que ella pudiera reconocer. Eran sílabas que parecían fluir unas dentro de otras como agua, subiendo y bajando en patrones que se sentían antiguos. ¿Escuchas eso?, le susurró a Andrew. Andrew estaba mirando fijamente hacia la oscuridad, con la expresión vacía. Sí, respondió. Lo escucho. El canto continuó, pareciendo venir de todas partes y de ninguna. Era imposible precisar una dirección. A veces sonaba cerca, como si la cantante estuviera justo más allá del resplandor del fuego. Otras veces parecía llegar desde millas de distancia, pero nunca se detenía, nunca hacía una pausa para respirar. Simplemente seguía, en un ciclo interminable de melodía. Riley sintió un impulso abrumador de encontrar el origen. Se puso de pie, buscando con la mirada entre la línea de árboles, y entonces notó que Andrew también se había levantado. Caminaba hacia el bosque con movimientos lentos y soñolientos, como si avanzara bajo el agua. Andrew, lo llamó Riley. Él no respondió. Siguió caminando, con los brazos sueltos a los costados y el rostro completamente inexpresivo. Pasó más allá del borde de la luz del fuego y se internó en la oscuridad. Riley corrió tras él. Lo agarró del brazo e intentó hacerlo retroceder, pero Andrew era más fuerte de lo que ella esperaba. Se soltó de un tirón sin siquiera mirarla y continuó avanzando. El canto se hizo más fuerte, más insistente, y Andrew se movía hacia él como una polilla atraída por una llama. «Lily», gritó Riley, «ayúdame». Lily salió de la tienda de golpe, vio lo que estaba ocurriendo e inmediatamente sujetó el otro brazo de Andrew. Entre las dos tiraron de él, pero Andrew luchó contra ellas con una fuerza que parecía imposible para alguien de su tamaño. Se retorcía, se sacudía y trataba de liberarse,
con los ojos desenfocados y distantes. No hablaba, no parecía reconocerlas. Solo se esforzaba por alcanzar aquel canto que seguía derramándose desde la oscuridad. Lograron arrastrarlo de vuelta hasta la fogata. Riley rodeó su pecho con los brazos desde atrás mientras Lily le sujetaba las piernas. Andrew se arqueaba y forcejeaba, emitiendo sonidos profundos desde la garganta que no llegaban a ser palabras. Su piel ardía al tacto, caliente como si tuviera fiebre, y el sudor le corría por el rostro. Entonces el canto cambió. Ya no era hermoso. Se volvió áspero, disonante, furioso. La melodía se retorció hasta convertirse en algo doloroso de escuchar. Notas que parecían raspar el interior del cráneo de Riley. El bosque alrededor cobró vida con aquel sonido. Los árboles crujían y gemían como si respondieran, y las ramas se agitaban aunque no soplaba viento. Riley no supo cuánto tiempo mantuvieron sujeto a Andrew. Se sintió como horas. Sus músculos gritaban de agotamiento. Los forcejeos de Andrew se debilitaron, pero nunca cesaron por completo. Lily lloraba, suplicándole que reaccionara, pero él no dio ninguna señal de escucharla. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el canto se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Andrew se aflojó en sus brazos. Los ojos se le pusieron en blanco y se desplomó. Lo bajaron al suelo, aterradas de haberle hecho daño, pero respiraba de forma constante y profunda, como si hubiera caído en un sueño natural. No durmieron esa noche. Mantuvieron la fogata encendida con fuerza y se turnaron para vigilar a Andrew, que no despertó hasta el amanecer. Cuando finalmente abrió los ojos, miró a su alrededor con confusión. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Por qué estoy en el suelo?». Riley y Lily intercambiaron una mirada. «¿No lo recuerdas?», preguntó Riley con cautela. «¿Recordar qué?». Andrew se incorporó haciendo una mueca de dolor. «Recuerdo estar sentado junto al fuego y después nada. ¿Por qué me duele todo el cuerpo?». Le contaron lo que había ocurrido. Andrew escuchó con un horror creciente, tocándose los brazos donde ya comenzaban a formarse moretones por la fuerza con que lo habían sujetado. No tenía ningún recuerdo del canto, ni de haber intentado entrar al bosque, ni de haber luchado contra ellas. Las últimas 3 horas habían desaparecido por completo de su mente. Empacaron de inmediato y regresaron caminando a la casa de Riley. Para cuando llegaron, Andrew estaba con fiebre. Su madre lo llevó al médico, quien no pudo encontrarle nada malo excepto una temperatura de 102 grados. La fiebre duró 3 días. Andrew pasó esos días en cama, delirando, hablando en fragmentos sin sentido. Riley fue a visitarlo una vez y lo oyó murmurar dormido, pronunciando palabras en ese mismo idioma extraño que habían escuchado en el canto. Al 4.º día la fiebre desapareció. Andrew se recuperó por completo, sin efectos duraderos salvo una profunda inquietud cada vez que alguien mencionaba acampar. Se negó a hablar de lo ocurrido. Después de algunos intentos, Riley y Lily dejaron de insistir. Una semana más tarde, Riley finalmente enfrentó a su abuela y le contó todo. La anciana la escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más serio a medida que Riley avanzaba en los detalles. Cuando terminó, su abuela permaneció en silencio durante mucho tiempo. «Hay una historia», dijo al fin, «que mi abuela me contó. En los años 30, durante la Gran Depresión, una mujer vivía en una cabaña cerca de ese camino maderero. Tenía un bebé varón de apenas unos meses. Un invierno, el niño desapareció. Algunos dijeron que se había alejado solo. Otros dijeron que un animal se lo llevó. La mujer lo buscó durante semanas, caminando por el bosque, cantando canciones de cuna con la esperanza de que el bebé oyera su voz y llorara para que ella pudiera encontrarlo. Riley sintió un frío extenderse por su pecho. ¿Lo encontró?». Su abuela negó con la cabeza. Encontraron el cuerpo de ella 3 meses después, congelado en la nieve cerca del viejo camino, pero nunca encontraron al niño. Y la gente decía que, incluso después de su muerte, podían oírla cantar en esos bosques por la noche, cantando sus canciones de cuna, todavía buscando. «Pero eso es solo una historia», dijo Riley, aunque ni ella misma creyó sus propias palabras.
¿verdad? Con los años, continuó su abuela como si Riley no hubiera hablado, 7 jóvenes han desaparecido en esa zona. Todos adolescentes o muchachos de poco más de 20 años. Todos después de que alguien reportara haber escuchado cantos en el bosque. Se alejaban caminando y los equipos de búsqueda no encontraban ni rastro. Algunos dicen que la mujer sigue buscando a su bebé. Otros dicen que ya no sabe qué busca, solo sabe que perdió algo precioso. Y hay quienes dicen que cuando ve a hombres jóvenes piensa, quizá esta vez, quizá este sea el niño que perdí. Riley pensó en los ojos vacíos de Andrew, en su fuerza sobrenatural, en la manera en que había luchado para alcanzar el canto. ¿Qué pasa si llegan hasta ella?, preguntó en voz baja. La expresión de su abuela se volvió sombría. Nadie que llega hasta ella vuelve para contarlo. Riley nunca volvió a acampar en aquellos bosques. Se mudó para ir a la universidad y solo regresaba a casa durante las vacaciones. Pero a veces, tarde en la noche, cuando el viento soplaba en la dirección adecuada, escuchaba un canto que llegaba desde el viejo camino maderero. Entonces cerraba las ventanas y subía el volumen del televisor, intentando ahogar el sonido. Y pensaba en las 3 horas perdidas de Andrew, en ese tiempo que él no podía recordar. Se preguntaba qué habría visto o experimentado durante aquellos momentos en los que algo más tuvo control de su mente. Él nunca hablaba de eso, pero a veces Riley lo sorprendía mirando a la distancia con una expresión que sugería que recordaba más de lo que admitía, como si algo de aquella noche todavía lo llamara, como si una parte de él siguiera caminando hacia el canto en la oscuridad, y como si siempre fuera a hacerlo. Historia 4. Caleb llevaba 7 años guiando expediciones en zonas salvajes, y durante ese tiempo se había ganado la reputación de ser alguien tan preparado como prudente. Conocía las áreas remotas del noroeste del Pacífico mejor de lo que muchas personas conocen sus propios vecindarios. Entendía los patrones del clima, podía reconocer plantas comestibles, sabía orientarse por las estrellas, el musgo y la dirección en que corría el agua. Pero sobre todo, sabía cómo mantener a la gente con vida en entornos a los que no les importaba en absoluto si una persona sobrevivía o moría. Su filosofía era simple: respeta la naturaleza salvaje y ella tolerará tu presencia. Fáltale el respeto y pagarás el precio. Enseñaba a sus clientes a no dejar rastro, a desplazarse por el bosque con el menor ruido posible y a nunca, bajo ninguna circunstancia, alterar cosas que no comprendieran. La naturaleza tenía su propio orden, sus propias reglas, y los seres humanos eran visitantes que debían recordar cuál era su lugar. La expedición que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. 6 clientes habían pagado por un viaje guiado de campamento de 5 días a través de la naturaleza salvaje de las Cascades, una zona de bosque antiguo que muy pocas personas llegaban a ver. El grupo era diverso: 2 parejas de unos 30 años en busca de aventura y 2 excursionistas solitarios, Wyatt, un estudiante universitario en vacaciones de verano, y Margaret, una maestra jubilada. Parecían un buen grupo, con suficiente experiencia para soportar el terreno, pero no tan arrogantes como para tomar riesgos innecesarios. El primer día transcurrió sin problemas. Caminaron 8 millas siguiendo un sendero que serpenteaba entre espesos grupos de abetos Douglas y cedros rojos occidentales. Caleb señaló huellas de animales, identificó cantos de aves y compartió historias sobre el pasado de la zona. Acamparon cerca de un arroyo, cocinaron la cena sobre el fuego y se acomodaron para pasar la noche con esa satisfacción que solo llega después de un día bien aprovechado al aire libre. El segundo día empezó bastante bien. Levantaron el campamento después del desayuno y siguieron avanzando hacia lo profundo del bosque, por una ruta que Caleb había utilizado varias veces antes. Pero alrededor del mediodía Wyatt gritó desde el frente de la fila: «Oye, Caleb, hay algo raro aquí adelante». Caleb avanzó hasta donde Wyatt se encontraba, al borde de un claro. El claro en sí ya era inusual, perfectamente circular, de unos 30 pies de diámetro, sin un solo árbol creciendo dentro de sus límites. Pero lo que captó la atención de Caleb fue lo que se alzaba en el centro. Era una estructura,
aunque llamarla así quizá era demasiado generoso. Alguien había construido un armazón con ramas entretejidas en patrones complejos, formando una especie de pirámide irregular de aproximadamente 4 pies de altura. De las ramas colgaban huesos, pequeños huesos de animales, probablemente de conejos y ardillas, además de manojos de hierbas secas, tiras de corteza atadas con pasto y pequeñas figuras talladas en madera. Alrededor de la base de la estructura había ofrendas, flores silvestres acomodadas en patrones, piedras lisas de río apiladas con cuidado y lo que parecían ser alimentos, aunque estaban demasiado viejos como para identificarlos con precisión. Para entonces todo el grupo se había reunido allí, observando la estructura con una mezcla de curiosidad e inquietud. Caleb sintió un peso frío asentarse en su estómago. Nunca había visto ese claro antes, a pesar de haber recorrido esa zona varias veces, y desde luego jamás había visto algo parecido a aquella estructura. «¿Qué es?», preguntó Margaret en voz baja. «¿Algún tipo de instalación artística?». «No», respondió Caleb. «Esto no aparece en ningún mapa, y estamos a millas de cualquier sendero mantenido. Quien construyó esto vino hasta aquí específicamente con ese propósito. Parece una especie de altar», dijo uno de los otros clientes, «como algo usado para un ritual». Caleb asintió lentamente. Sabía lo suficiente sobre la historia del noroeste del Pacífico para entender que los pueblos indígenas habían realizado ceremonias en esos bosques durante miles de años. Había lugares sagrados por toda la montaña, sitios donde se dejaban ofrendas a espíritus que, según las creencias, protegían la tierra. Pero esos lugares normalmente estaban documentados y protegidos. Esto se sentía diferente. Esto se sentía activo. «No deberíamos estar aquí», dijo Caleb con firmeza. «Vamos a rodear este claro y seguir nuestra ruta. Nadie toca nada. Nadie se lleva nada. Lo dejamos exactamente como lo encontramos. ¿Entendido?». Todos asintieron excepto Wyatt, que miraba la estructura con una sonrisa burlona en el rostro. «Vamos, hombre. Solo son palos y flores muertas. No me digas que de verdad crees en todas esas tonterías místicas». «Creo en respetar las cosas que no entendemos», dijo Caleb sosteniéndole la mirada. «Nos vamos ahora». Habían caminado quizá unos 10 pies cuando Wyatt se rió y trotó de regreso al claro. Antes de que Caleb pudiera detenerlo, el joven pateó una de las figuras de madera tallada, haciéndola rodar por la hierba. «Wyatt», gritó Caleb, «¿qué demonios estás haciendo?». «Relájate», dijo Wyatt todavía sonriendo. «Es solo basura supersticiosa. Nadie va a...». Se detuvo a mitad de la frase. El bosque había quedado completamente en silencio. No había pájaros, ni insectos, ni viento. El aire mismo pareció espesarse, presionando contra la piel de Caleb como manos invisibles. Cada vello de su cuerpo se erizó. «Tenemos que irnos», dijo Caleb en voz baja. «Ahora mismo, todos de vuelta al sendero». Caminaron rápido, sin que nadie dijera una palabra, mientras aquel silencio antinatural los seguía como una sombra. Caleb intentó convencerse de que no significaba nada, que la quietud repentina era una coincidencia, pero sabía que no era así. Había pasado suficiente tiempo en la naturaleza como para reconocer cuando algo estaba mal. Esa noche montaron el campamento en otro claro, a millas de distancia de la estructura. Caleb avivó el fuego más de lo habitual y se aseguró de que todos permanecieran cerca. Cuando cayó la oscuridad, notó que el silencio continuaba. Ningún búho llamaba, ningún coyote aullaba. El bosque contenía la respiración. «No me siento bien», dijo Wyatt alrededor de las 9. Estaba sentado cerca de la fogata, con el rostro pálido y cubierto de sudor. «Creo que me estoy enfermando». Para medianoche todos estaban teniendo la misma pesadilla. Caleb despertó al oír a Margaret gritando dentro de su tienda. Luego una de las parejas salió tambaleándose de la suya, ambos temblando y llorando. En cuestión de minutos, los 6 clientes estaban despiertos y aterrorizados, todos describiendo el mismo sueño. Habían estado de pie en el claro, rodeados por figuras hechas de ramas y sombra, altas e imposiblemente delgadas. Las figuras caminaban en círculos a su alrededor,
hablando con voces que sonaban como viento pasando entre hojas muertas, exigiendo algo. Wyatt había destruido su ofrenda y ahora querían una compensación. Querían que se devolviera lo que había sido tomado. Querían que se mostrara respeto. Querían reconocimiento. Caleb había tenido el mismo sueño, tan vívido que aún podía sentir la presencia de aquellas figuras de ramas. Todavía podía oír sus demandas susurradas. Pero lo más inquietante era que los 7 habían compartido exactamente la misma visión. Eso no era posible. Los sueños eran privados, personales, a menos que algo más estuviera interviniendo. ¿Dónde está Wyatt?, preguntó Margaret de pronto. Buscaron por el campamento, llamándolo por su nombre. Su tienda estaba vacía, el saco de dormir arrojado a un lado. Lo encontraron 20 minutos después, de pie en un pequeño claro a unos 200 metros del campamento. Estaba completamente inmóvil, mirando al frente con los ojos desenfocados. Y alrededor de él, colocadas en un círculo perfecto, había docenas de aves muertas, cuervos, arrendajos, incluso un halcón. Todas yacían boca arriba, con las alas extendidas. Caleb se acercó despacio, pronunciando el nombre de Wyatt con suavidad. El joven no respondió. Caleb le tocó el hombro y la cabeza de Wyatt giró de manera mecánica. «Quieren que vuelva», dijo Wyatt con una voz plana sin emoción. «Quieren lo que fue tomado. La ofrenda debe ser restaurada». Caleb sintió hielo en las venas. «¿Qué ofrenda, Wyatt?» «La figura de madera, la figura tallada, la ofrenda de madera y respeto. Debe devolverse, colocarse correctamente junto con nuevas ofrendas. Están enojados, han sido agraviados». Los demás clientes se habían reunido detrás de Caleb. Todos miraban el círculo de pájaros muertos. Nadie habló. La sensación de algo profundamente incorrecto cayó sobre ellos, innegable y aterradora. Caleb tomó una decisión. Había pasado toda su vida adulta siendo racional, siendo la persona que calmaba los temores con lógica y ciencia. Pero había cosas que existían más allá de los límites del pensamiento racional. Cosas que exigían reconocimiento, encajaran o no dentro de una visión científica del mundo. «Está bien», le dijo a Wyatt. «Está bien, lo arreglaremos, lo haremos bien». Regresó solo al claro, llevando su cuchillo de tallar y un trozo de leña. Pasó 2 horas tallando una figura de reemplazo, intentando imitar el estilo de la que Wyatt había pateado. Cuando terminó, la colocó con cuidado en la base de la estructura, justo donde había estado la original. Luego añadió sus propias ofrendas, fruta seca de su mochila, un puñado de hierbas que recogió en el bosque y una pluma que encontró cerca del sendero. Habló en voz alta, sintiéndose ridículo, pero decidido. «Pido disculpas por la falta de respeto mostrada. El daño no nació de la malicia intencional, sino de la ignorancia. He restaurado lo que fue tomado y he añadido nuevas ofrendas como señal de respeto. Por favor, acepten esto y liberen su influencia sobre quien causó la ofensa». En el instante en que terminó de hablar, el sonido regresó al bosque. Los pájaros comenzaron a cantar. Los insectos zumbaban. Una brisa susurró entre los árboles. El peso opresivo que había estado aplastando el claro se levantó. Caleb regresó al campamento y encontró a Wyatt sentado junto al fuego, consciente y confundido. El joven no recordaba nada de la noche. No recordaba haber estado de pie en el círculo de aves muertas. No recordaba haber hablado con aquella voz plana y sin emoción. Estaba agotado, pero por lo demás ileso. Levantaron el campamento al amanecer y salieron un día antes de lo previsto. Nadie se quejó. Todos estaban ansiosos por dejar atrás el bosque y regresar a un mundo que tuviera sentido. Después de aquel viaje, Caleb investigó la zona y encontró referencias dispersas a ceremonias indígenas realizadas en esas montañas durante generaciones. Las tribus que habían vivido allí creían en espíritus del bosque, protectores que exigían respeto a cualquiera que entrara en su territorio. Se dejaban ofrendas para asegurar un paso seguro. La falta de respeto era castigada. Nunca volvió a guiar grupos cerca de aquel claro. Lo marcó en sus mapas privados con una advertencia:
sitio sagrado, no acercarse, y 2 veces al año, en primavera y otoño, regresaba solo para dejar ofrendas, comida, madera tallada, flores. No sabía si importaba, no sabía si alguien o algo las recibía, pero las dejaba de todos modos. Porque Caleb aprendió durante aquella expedición algo que todos sus años de experiencia y educación no le habían enseñado. La naturaleza salvaje era más antigua que la comprensión humana. Funcionaba de acuerdo con reglas anteriores a la ciencia y la lógica. Y algunas cosas, algunos lugares, exigían respeto no porque tuviera sentido, sino porque la alternativa era impensable. A veces pensaba en Wyatt y se preguntaba si el joven recordaba más de lo que admitía. Se preguntaba si algo había cambiado en él durante esas horas perdidas. Pero sobre todo, Caleb pensaba en el círculo de aves muertas, en las pesadillas compartidas, en las voces como viento entre hojas secas haciendo demandas en la oscuridad. Y continuó dejando sus ofrendas, reconociendo poderes que no podía explicar, respetando misterios que jamás comprendería, recordando que los seres humanos eran invitados en la naturaleza salvaje y que los invitados que olvidaban sus modales rara vez recibían una segunda oportunidad para aprender. Historia 5. Eleanor llevaba 6 meses preparando su viaje de mochilera en solitario por las montañas de Sierra Nevada. Tenía 32 años, trabajaba como analista de datos en Sacramento y pasaba 50 semanas al año frente a la pantalla de una computadora. Vivía esperando esas 2 semanas en las que podía desconectarse por completo y perderse en la naturaleza. Era metódica al prepararse, de la misma manera en que era metódica con todo en su vida. Estudiaba mapas topográficos, investigaba patrones climáticos, descargaba rutas GPS de los senderos y elaboraba itinerarios detallados que entregaba en la estación de guardabosques antes de cada excursión. El 12 de julio de 2019, cargó su mochila en su Subaru y condujo 3 horas hasta el inicio del sendero. El guardabosques que procesó su permiso era joven, quizá de 20 y tantos años, y apenas revisó su plan de ruta antes de sellar los documentos y desearle un buen viaje. Eleanor agradeció la ausencia de preguntas innecesarias. Estaba cansada de esos guardabosques bien intencionados que cuestionaban si una mujer debía caminar sola, como si el género determinara de algún modo la competencia en la naturaleza. El sendero comenzaba con una subida empinada entre pinos Jeffrey y abetos rojos, ganando 2000 pies de elevación en las primeras 3 millas. Eleanor encontró pronto el ritmo de la caminata, con la respiración estable y las piernas fuertes gracias a meses de entrenamiento. Para el mediodía, había alcanzado la línea de la cresta y se detuvo a almorzar mientras contemplaba un paisaje de picos de granito y lagos alpinos que se extendía hasta el horizonte. Esa tarde montó el campamento junto a un lago a 9200 pies de altura, exactamente donde lo indicaba su itinerario. El agua era cristalina y tan fría que le arrancó un jadeo cuando se lavó la cara. Filtró agua para la cena. Levantó su tienda sobre un terreno plano acolchado con agujas de pino y colgó la bolsa de comida de una rama para mantenerla lejos de los osos. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y pintaba el cielo con tonos anaranjados y violetas, Eleanor sintió esa paz familiar que solo aparecía cuando estaba completamente sola en la naturaleza. Despertó a las 3 de la madrugada con el sonido de música. Al principio pensó que estaba soñando, pero a medida que terminó de despertarse comprendió que el sonido era real. Alguien estaba poniendo música, algo tenue y distante, como una vieja radio. También había voces, varias voces, hablando y riendo, haciendo eco al otro lado del lago. Eleanor abrió la cremallera de su tienda y miró hacia afuera. Entre los árboles, en la orilla opuesta del lago, a unos 200 metros de distancia, podía ver el resplandor de una fogata. Una fogata grande, mucho más grande de lo que cualquier campista responsable encendería, enviando chispas en espiral hacia el cielo nocturno. Su primera reacción fue molestia. Había caminado 8 millas hacia el interior de la naturaleza precisamente para evitar a otras personas,
y ahora alguien parecía estar celebrando una fiesta en medio del bosque. Su segunda reacción fue confusión. No se había cruzado con nadie en el sendero. El lago que había elegido estaba apartado de la ruta principal, accesible solo por un sendero de uso apenas visible que la mayoría de los excursionistas pasaba por alto. La posibilidad de que otro grupo hubiera elegido de manera independiente exactamente el mismo lugar remoto era extremadamente baja. Eleanor permaneció sentada en su tienda durante varios minutos, debatiendo qué hacer. El ruido no era insoportable, y quejarse implicaba rodear el lago caminando en la oscuridad, algo que parecía tanto peligroso como antisocial. Decidió ignorarlo. Se cubrió la cabeza con el saco de dormir para amortiguar el sonido e intentó volver a dormir. Pero el sueño no llegó. La música continuaba y las voces se volvieron más fuertes, más animadas. No podía distinguir las palabras, pero el tono sugería gente pasándola bien, bebiendo, quizás celebrando algo. La parte responsable del cerebro de Eleanor empezó a preocuparse por la seguridad del fuego. Aquella fogata parecía lo bastante grande como para propagarse si alguien se descuidaba, y si estaban bebiendo, quizá no estaban prestando atención. Finalmente, a las 3:45 de la madrugada, Eleanor tomó una decisión. Caminaría hasta allí, les pediría educadamente que bajaran el volumen y se aseguraría de que el fuego estuviera contenido. Luego regresaría a su tienda. 5 minutos de incomodidad a cambio de tranquilidad y seguridad. Parecía razonable. Se puso las botas de senderismo, tomó su linterna frontal y su spray para osos y comenzó a rodear el lago. La noche estaba despejada, con una luna casi llena que ofrecía suficiente luz para avanzar sin demasiada dificultad. La orilla era rocosa en algunos tramos, lo que exigía colocar los pies con cuidado, pero Eleanor confiaba en sus habilidades. A medida que se acercaba al origen de la luz y el sonido, notó algo extraño. No había ningún sendero de uso que llevara hasta ese campamento. De hecho, el bosque en ese lado era denso e intacto. No había señales de que seres humanos hubieran pasado por allí. Pero la fogata brillaba adelante, la música seguía sonando y las voces reían y se llamaban unas a otras. Eleanor atravesó una barrera de arbustos de manzanita y salió a un claro. Lo que vio no tenía sentido. El campamento estaba completamente establecido, como si la gente llevara varios días allí. Había 4 tiendas grandes colocadas en semicírculo, cada una lo bastante amplia para 2 o 3 personas. Sillas de campamento rodeaban un anillo de piedras donde ardía una fogata intensa. Una mesa plegable sostenía equipo de cocina, neveras portátiles y linternas. Había ropa colgada de una cuerda atada entre 2 árboles. La radio descansaba sobre una roca, reproduciendo rock clásico de los años 80. Pero no había nadie. El campamento estaba totalmente vacío. Eleanor se quedó en el borde del claro, moviendo el haz de su linterna frontal sobre la escena, mientras su mente intentaba comprender lo que estaba viendo. El fuego ardía, la música sonaba, pero no había una sola persona allí. «Hola», llamó Eleanor con voz insegura. «¿Hay alguien aquí?» No hubo respuesta. Se acercó al fuego y sintió el calor contra la piel. No era una ilusión. Las llamas eran reales. Caminó hacia la tienda más cercana y volvió a llamar. Nada. Abrió la cremallera de la entrada y alumbró el interior. La tienda estaba completamente equipada. Sacos de dormir extendidos, almohadas colocadas, objetos personales dispersos. Vio un libro abierto, como si alguien hubiera estado leyéndolo un momento antes. Un par de botas de senderismo cuidadosamente acomodadas al pie de un saco, una linterna, una botella de agua. Todo parecía haber sido usado recientemente, dispuesto por personas que planeaban regresar. Eleanor revisó las otras tiendas. Todas estaban igual, llenas de equipo, recientemente ocupadas, pero vacías. Regresó al círculo de la fogata y examinó la mesa con más atención. Había platos con comida todavía encima, sándwiches a medio comer, una bolsa de papas fritas abierta, latas de bebida que seguían frías al tacto. Alguien había estado comiendo allí hacía poco, quizá apenas unos minutos antes. Su mente racional buscó explicaciones.
Tal vez todos habían salido juntos a caminar de noche. Tal vez se estaban bañando desnudos en el lago. Tal vez hubo una emergencia y corrieron a ayudar a alguien. Pero ninguna de esas explicaciones se sentía correcta. ¿Quién deja comida afuera en territorio de osos? ¿Quién abandona una fogata encendida sin vigilancia? ¿Quién deja un campamento entero en mitad de la noche? Eleanor sintió cómo se le erizaba el vello en la nuca. Algo estaba profundamente mal allí. Retrocedió alejándose del fuego, recorriendo la línea de árboles con la mirada, esperando que alguien saliera de entre las sombras. Pero el bosque permaneció quieto y silencioso, salvo por el crepitar de las llamas y la música que salía de la radio. Estaba a punto de marcharse cuando notó las fotografías. Estaban enmarcadas, varias de ellas, apoyadas sobre rocas cerca del fuego. Eleanor se acercó y tomó una. Mostraba a un grupo de 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos de unos 20 o 30 años, sonriendo a la cámara. Llevaban ropa de senderismo y estaban de pie frente a una tienda. La fotografía parecía antigua. Los colores estaban ligeramente desteñidos. La ropa pertenecía a otra época. Eleanor tomó otro marco. El mismo grupo, en una pose distinta. Miró las fechas escritas detrás de las fotos. 1982. Todas estaban fechadas en 1982. La sangre se le heló. Aquellas fotografías tenían 37 años. Pero la comida en los platos era fresca. El fuego estaba ardiendo. Los sacos de dormir estaban extendidos como si alguien acabara de usarlos. Eleanor miró con más atención la radio. Era un modelo antiguo, de esos con reproductor de casete real, algo propio de los años 80. Pero estaba funcionando, y la música sonaba clara y fuerte. Eleanor corrió. Se abrió paso entre los arbustos sin importarle el ruido, sin preocuparse por moverse con cautela. La impulsaba el instinto puro de alejarse de aquel campamento imposible. Tropezó con raíces. Las ramas le rasgaron la ropa y la piel, y el haz de su linterna frontal rebotaba de forma frenética. Detrás de ella la música se detuvo de golpe. Luego todas las tiendas se desplomaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera arrancado todas las estacas de una sola vez. Oyó el golpe de la tela cayendo, el traqueteo de los postes contra el suelo. Eleanor no dejó de correr hasta llegar a su propio campamento. Las manos le temblaban tanto que apenas podía manipular las cremalleras de su mochila, pero consiguió meterlo todo dentro. Tienda, saco de dormir, comida, equipo. Todo terminó guardado en un desorden absoluto. No le importaba la organización. Solo necesitaba irse. Necesitaba alejarse de ese lugar, del campamento imposible, de las fotografías de 1982 y del fuego que ardía para nadie. Salió caminando en plena oscuridad, siguiendo su ruta GPS, avanzando tan rápido como el terreno lo permitía. Cuando llegó al inicio del sendero a las 6:30 de la mañana, condujo directamente hasta la estación de guardabosques sin detenerse a descansar. La guardabosques de turno escuchó su historia con preocupación creciente. Cuando Eleanor describió la ubicación usando sus coordenadas GPS, la guardabosques abrió un mapa y marcó el punto. Luego tomó un teléfono e hizo varias llamadas. 20 minutos después, un equipo de búsqueda y rescate estaba siendo organizado. Eleanor esperó en la estación, bebiendo el café que alguien le había puesto en las manos, con el cuerpo todavía temblando por la adrenalina. El equipo de búsqueda regresó esa tarde. No habían encontrado nada. Ni campamento, ni círculo de fogata, ni evidencia de que alguien hubiera estado en esas coordenadas. El bosque estaba intacto, espeso de maleza, sin señales de paso humano. ¿Estás segura de la ubicación?, le preguntó la guardabosques con suavidad. Tengo las coordenadas GPS, dijo Eleanor sacando su teléfono. Pero cuando intentó mostrarles la ubicación marcada, descubrió que su ruta GPS se había corrompido de alguna manera. Los datos de la noche anterior habían desaparecido, reemplazados por estática y mensajes de error. La guardabosques guardó silencio durante un momento. Luego sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. En 1982,
dijo lentamente. 5 campistas desaparecieron en esta zona. Los encontraron un mes después, pero no a todos. Su campamento estaba completamente intacto, como si simplemente se hubieran desvanecido en medio de lo que estaban haciendo. La fogata aún tenía brasas, la comida estaba servida, sus pertenencias personales seguían allí, pero las personas habían desaparecido. Eleanor miró el informe. Había fotografías sujetas al expediente, imágenes de la búsqueda, del campamento abandonado, de las personas desaparecidas, y allí, en una de las fotos, vio al mismo grupo de personas de los retratos enmarcados que había visto junto al fuego. Los mismos 5 jóvenes que sonreían a la cámara. Nunca encontraron a los 5, susurró Eleanor. La guardabosques negó con la cabeza. Con el tiempo encontraron 3 cuerpos dispersos en la naturaleza. Dijeron que murieron por exposición, pero 2 de ellos nunca fueron recuperados. Y las personas que acampan en esa zona a veces reportan cosas extrañas. Fogatas que desaparecen, música sonando donde no hay nadie, voces en la oscuridad. Eleanor condujo de regreso a casa ese mismo día y no volvió a las montañas durante 8 meses. Cuando finalmente regresó a acampar, eligió una cordillera distinta, a cientos de millas de distancia. Pero a veces, tarde en la noche, se pregunta qué fue lo que vio junto a aquel lago. Fue un recuerdo repitiéndose a través del tiempo, un bucle condenado a reproducirse eternamente. Los espíritus de personas que aún seguían acampando, preparando la cena, riendo alrededor de una fogata, sin saber que habían muerto décadas atrás. Nunca lo sabrá. Pero Eleanor aprendió a confiar en sus instintos cuando un lugar se siente equivocado, cuando ciertos momentos no deberían existir, cuando aparecen esos sitios delgados donde el pasado y el presente se superponen de formas que la mente humana jamás estuvo destinada a presenciar. Historia 6. Natalie y Joshua habían sido mejores amigos desde 3er grado. Habían crecido en la misma calle en Portland, Oregón. Pasaron los veranos montando bicicletas y construyendo fuertes, y de algún modo lograron conservar su amistad durante la secundaria, la universidad y hasta los primeros años de sus 20, cuando la mayoría de las amistades de la infancia se reducen a algunos me gusta, ocasionales en redes sociales. Su vínculo se había fortalecido gracias a una tradición compartida que comenzó cuando ambos tenían 19 años. Cada verano hacían juntos un viaje de campamento a un lugar nuevo, documentando sus aventuras en un blog de viajes que habían iniciado como una broma, pero que de alguna manera había terminado acumulando una audiencia modesta. Aquel era su 7º viaje anual, y habían elegido el norte de Minnesota, una región conocida por su naturaleza intacta y sus innumerables lagos. Pasaron semanas investigando la ubicación perfecta, buscando algo remoto pero accesible, hermoso pero desafiante. Finalmente se decidieron por una península que se adentraba en un lago a 40 millas del pueblo más cercano, accesible mediante una caminata de 5 millas a través de un bosque denso. Llegaron al inicio del sendero un jueves por la tarde, a finales de agosto. El área de estacionamiento estaba vacía, salvo por su auto de alquiler. Joshua revisó la caja de permisos y comprobó que no se había emitido ningún otro permiso para esa zona durante la última semana. Soledad perfecta, exactamente lo que querían. La caminata resultó más sencilla de lo esperado. El sendero estaba bien mantenido durante las primeras 3 millas, pero luego se degradaba hasta convertirse en un camino apenas visible, señalado solo por marcas ocasionales en los árboles. Llegaron a la península al final de la tarde y comprendieron de inmediato por qué aquel sitio tenía tan buenas reseñas en internet. La tierra se extendía hacia el lago como un dedo, ofreciendo agua por 3 lados y una pequeña playa ideal para nadar. El bosque llegaba casi hasta la orilla rocosa, proporcionando sombra y privacidad. «Esto es perfecto», dijo Natalie dejando caer su mochila. «Deberíamos quedarnos aquí para siempre». «Al menos 3 días», respondió Joshua. «Déjame revisar si hay señales de osos antes de montar el campamento». Mientras Joshua inspeccionaba el perímetro, Natalie comenzó a desempacar el equipo.
Estaba extendiendo la tienda cuando algo le llamó la atención. Los árboles a lo largo de la línea del bosque tenían marcas talladas en la corteza, símbolos que parecían intencionales, aunque no significaban nada para ella. Eran burdos, cortados profundamente en la madera, y formaban un patrón que parecía rodear toda la península. Josh, llamó, ven a ver esto. Joshua examinó las tallas, pasando los dedos sobre los cortes desgastados. Tal vez son marcadores de sendero, aunque nunca he visto unos así. Van por todo el alrededor, dijo Natalie. Los seguí. Es como un círculo con esta península en el centro. Joshua se encogió de hombros. Probablemente viejas señales de casa o marcas de propiedad de antes de que esto se convirtiera en terreno protegido. La gente ha estado en estos bosques durante generaciones. Montaron el campamento mientras el sol empezaba a ponerse. Colocaron su tienda para 2 personas cerca del centro de la península, con una vista despejada del lago en 3 direcciones. Joshua armó un círculo de piedras para el fuego y encendió una pequeña llama. Cocinaron la cena, tomaron fotografías para su blog y se acomodaron para ver aparecer las estrellas. Cerca de la medianoche escucharon salpicaduras en el lago. Era un sonido rítmico, deliberado, no el ruido aleatorio de peces saltando o aves posándose en el agua. Chapoteo, pausa, chapoteo, pausa, chapoteo. Venía desde la oscuridad, más allá del alcance de la luz de la fogata. Joshua tomó una linterna y apuntó hacia el agua. El haz recorrió la superficie del lago, iluminando únicamente ondas suaves. Las salpicaduras se detuvieron al instante. Esperaron escuchando, pero solo oyeron los sonidos normales de la noche. Insectos, colimbos a lo lejos, el viento moviéndose entre los árboles. Probablemente un castor, dijo Joshua, aunque no sonaba convencido. Se fueron a dormir una hora después, ambos con una sensación vaga de inquietud, aunque ninguno quería admitirlo. Natalie se quedó dentro de su saco de dormir, escuchando la respiración tranquila de Joshua a su lado, intentando ignorar la impresión de que algo los observaba desde la oscuridad más allá de la tienda. Despertó con la luz del sol atravesando la tela de la tienda y con Joshua ya levantado, preparando café sobre una fogata reconstruida. A la luz del día todo parecía normal, incluso hermoso, con la neblina elevándose desde el lago y los pájaros cantando entre los árboles. Nuestra bolsa de comida está en el suelo, dijo Joshua cuando ella salió, pero no está rota. La desataron, no la mordieron. Examinaron la bolsa juntos. Joshua la había colgado correctamente, usando el método de contrapeso que la hacía imposible de alcanzar para los osos. Y aún así, de algún modo, había sido bajada hasta el suelo. La cuerda estaba desatada de una manera que requería destreza casi humana. La comida dentro estaba esparcida, pero no había sido comida. Joshua rodeó el árbol donde la bolsa había estado colgada, estudiando el suelo. «Hay huellas aquí», dijo en voz baja. «Ven a mirar». Natalie se arrodilló junto a él. El barro cerca de los árboles mostraba impresiones claras, huellas de 5 dedos que parecían casi humanas, pero eran demasiado largas, demasiado estrechas, con marcas de garras en la punta de cada dedo. Además eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de la huella de Joshua. «¿Qué animal deja huellas así?», preguntó Natalie. «No lo sé», admitió Joshua. «Deberíamos irnos». Lo discutieron durante una hora. A la luz del día, con el sol calentándoles la piel y el lago brillando azul frente a ellos, la inquietud de la noche anterior parecía absurda. Decidieron quedarse, pero acordaron turnarse durante la noche para mantener el fuego encendido y permanecer alerta. El día transcurrió sin incidentes. Nadaron, leyeron, durmieron siestas bajo el sol. Pero cuando la oscuridad cayó de nuevo, la tensión regresó. Mantuvieron la fogata más alta de lo necesario, consumiendo su leña más rápido de lo previsto. Natalie tomó el primer turno, de 10 de la noche a 1 de la madrugada. Joshua se metió en la tienda, pero ella sabía que no estaba durmiendo. Podía oírlo cambiar de posición cada pocos minutos. Ella se sentó junto al fuego, alimentándolo constantemente, con los ojos recorriendo la línea de árboles.
A las 11:30 vio movimiento al otro lado del lago. Una figura estaba de pie en la orilla opuesta, completamente inmóvil, observando su fogata. Estaba demasiado oscuro para distinguir detalles. Solo era una silueta más negra que la oscuridad que la rodeaba. No se movía, no reaccionaba a su mirada, solo observaba. «Josh», llamó Natalie en voz baja. «Hay alguien allá». Joshua salió de la tienda y miró hacia donde ella señalaba. «No veo nada». Justo ahí, junto a ese árbol muerto, una persona de pie. Se detuvo. La figura había desaparecido. Estaba ahí, lo juro. Joshua tomó el relevo a la 1 de la madrugada. Natalie se retiró a la tienda, pero no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de tela, escuchando el crepitar de la fogata y los movimientos de Joshua afuera. A las 2:30 de la mañana, oyó su voz, tensa de miedo. «Natalie, no te asustes, pero hay algo rodeando nuestro campamento». Ella salió de la tienda en cuestión de segundos. Joshua estaba junto al fuego, barriendo la línea de árboles con la linterna. Natalie también lo oyó entonces. Pasos en el bosque, justo más allá del alcance de la luz de la fogata. Pasos lentos, deliberados, moviéndose alrededor de ellos, manteniéndose siempre a la misma distancia. «¿Qué es?», susurró ella. «No lo sé. Empezó hace unos 15 minutos. Simplemente sigue dando vueltas». Joshua caminó hacia el sonido, con la linterna extendida. Los pasos se detuvieron. Dio otro paso. Los pasos empezaron de nuevo, pero ahora estaban detrás de él, como si aquello que los producía se hubiera movido a una velocidad imposible. Joshua corrió de regreso hacia la fogata. Permanecieron juntos, espalda contra espalda, intentando vigilar todas las direcciones a la vez. Los pasos continuaron, pacientes y metódicos, girando a su alrededor sin descanso. A veces escuchaban una respiración profunda y áspera. Otras veces se quebraban ramas, sugiriendo que algo grande se movía entre la maleza. No durmieron. Mantuvieron el fuego encendido y esperaron al amanecer. Cuando finalmente la luz apareció sobre el lago, el sonido se detuvo. Empacaron sus pertenencias en silencio, con las manos temblando por el cansancio y el miedo. Mientras desmontaban la tienda, Natalie encontró las huellas, impresiones frescas en la tierra blanda, rodeando por completo el lugar donde la tienda había estado. Lo que fuera que las había hecho se había quedado afuera mientras dormían, observándolos durante largos periodos, a juzgar por la profundidad de las marcas. Pero lo peor eran las ofrendas. Pequeños objetos habían sido colocados alrededor del campamento durante la noche, cosas que ellos no habían traído. Huesos de animales dispuestos en patrones, flores silvestres atadas con hierba, piedras lisas apiladas en pequeños montones, cada una colocada con cuidado y deliberación mientras ellos habían estado a apenas unos pasos. «Nos vamos», dijo Joshua, «ahora mismo». Comenzaron a caminar de regreso a las 7 de la mañana, avanzando más rápido de lo recomendable en aquel sendero irregular. 2 millas después, Natalie oyó algo moviéndose en paralelo a ellos, manteniéndose fuera de la vista entre el bosque denso. Podía escuchar ramas rompiéndose y arbustos agitándose, siguiendo su mismo ritmo. «Josh», dijo en voz baja, «nos están siguiendo». Caminaron más rápido. Los sonidos mantuvieron el paso. Joshua empezó a trotar y Natalie lo imitó. Lo que fuera que los seguía también aumentó la velocidad, ahora sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su presencia. Joshua se detuvo de golpe y gritó hacia el bosque. «Nos estamos yendo. No quisimos molestarte. Lo sentimos». Las palabras sonaron absurdas, pero no se le ocurrió otra cosa que hacer. Esperaron respirando con dificultad, escuchando. La persecución se detuvo. Un silencio total cayó sobre el bosque. Entonces escucharon una voz femenina que hablaba desde los árboles en un idioma que no era exactamente palabras, pero que de algún modo podían comprender. «El lugar marcado no es para ustedes. El agua no es para ustedes. La ofrenda no es suficiente». Natalie y Joshua corrieron. Se estrellaron contra la maleza.
Abandonaron el sendero y avanzaron en la dirección que esperaban fuera la correcta. Las ramas les rasgaron el rostro y los brazos. Cayeron, se levantaron y siguieron corriendo. No se detuvieron hasta salir de golpe del bosque y ver su auto en el área de estacionamiento. Condujeron hasta el pueblo más cercano y fueron directamente a una gasolinera. El anciano detrás del mostrador les echó una mirada a sus rostros arañados y su ropa rasgada, y frunció el ceño. ¿Dónde estaban acampando?, preguntó. Joshua describió la ubicación. La expresión del hombre se oscureció. Esa península. No deberían acampar allí. Nadie debería hacerlo. ¿Por qué no?, exigió Natalie. ¿Qué hay allá? El anciano guardó silencio durante un largo momento. Los Ojibwe consideran esa tierra sagrada. Dicen que hay un espíritu en el lago. El bosque que lo rodea es su territorio. Los colonos blancos intentaron construir un resort allí en los años 50. 3 trabajadores de la construcción murieron en accidentes durante una sola semana. El proyecto fue abandonado. Desde entonces, los locales saben que deben mantenerse alejados. ¿Por qué no hay señales?, preguntó Joshua. ¿Por qué se emiten permisos para acampar? El hombre se encogió de hombros. Tierra federal. El servicio de parques no cree en espíritus, pero quienes hemos vivido aquí durante generaciones sabemos más que eso. Esa tierra rechaza a quienes no pertenecen allí. Natalie y Joshua regresaron a Portland al día siguiente, con su viaje de campamento interrumpido. Ambos sufrieron pesadillas durante meses. En los sueños, estaban de pie al borde del lago mientras algo bajo la superficie los llamaba por sus nombres, en ese mismo idioma que no era del todo idioma, el que habían escuchado en el bosque. Nunca volvieron a hacer otro viaje de campamento juntos. La tradición que había definido su amistad durante 7 años terminó sin que necesitaran hablarlo. Ambos entendían que algo había cambiado durante aquellos 2 días en Minnesota. Años después, Natalie investigó la zona en internet y encontró referencias a desapariciones. Una pareja adolescente en 2003, un excursionista solitario en 2011. Ambos vistos por última vez dirigiéndose hacia esa península. Ninguno fue encontrado jamás. A veces se pregunta si las ofrendas que encontraron provenían de otros campistas, de otras personas que también habían sido advertidas por algo que vivía en esos bosques. Y se pregunta qué habría pasado si se hubieran quedado otra noche, si no hubieran corrido cuando lo hicieron, si no se hubieran disculpado con aquello que los observaba desde la oscuridad. Algunas preguntas, aprendió, es mejor dejarlas sin respuesta. Historia 7. Andrew había trabajado como guardabosques en Colorado durante 5 años. En ese tiempo había llegado a comprender que su trabajo era mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Sí, hacía cumplir las normas, mantenía senderos y educaba a los visitantes sobre la seguridad con la vida silvestre. Pero la parte más importante de su labor, la que lo mantenía en un empleo mal pagado y con largas jornadas bajo condiciones climáticas difíciles, era el componente humano. A menudo era la primera persona en notar cuando alguien estaba en problemas, el primero en reconocer que un visitante necesitaba ayuda, aunque no la hubiera pedido. Era finales de septiembre, el cierre de la temporada turística, cuando una mujer entró en la estación de guardabosques justo antes de la hora de cerrar. Andrew estaba terminando papeleo y ya pensaba en el trayecto de regreso a casa cuando ella apareció. Probablemente tenía unos 25 años. Llevaba equipo de senderismo costoso que parecía completamente nuevo, como si hubiera comprado todo específicamente para ese viaje. Sus manos temblaban ligeramente mientras llenaba la solicitud para el permiso de acampada en zona remota. ¿Planeas acampar sola?, preguntó Andrew, manteniendo un tono casual y profesional. La mujer levantó la mirada bruscamente, con los ojos brillando de irritación. ¿Eso es un problema? Para nada, respondió Andrew enseguida. Solo necesito saberlo para el permiso. ¿Cuántas personas van en tu grupo? Una, solo yo. Su voz fue seca, defensiva. Andrew procesó el permiso y notó que había solicitado uno de los sitios de campamento más aislados del parque, un lugar que exigía una caminata de 6 millas por terreno difícil.
Ese sitio está bastante apartado, dijo con suavidad. ¿Tienes experiencia acampando en zonas remotas? Puedo cuidarme sola, respondió la mujer con brusquedad. ¿Hay algo más o ya puedo irme? Andrew quiso hacer más preguntas. Su actitud defensiva parecía excesiva. Su lenguaje corporal gritaba angustia, y algo en toda la situación se sentía mal. Pero era una adulta. No estaba rompiendo ninguna regla, y él no tenía autoridad para detenerla. Le entregó el permiso. Que tengas un viaje seguro, dijo. Y recuerda, si necesitas algo, monitoreamos los canales de emergencia a las 24 horas. La mujer, cuyo permiso decía que se llamaba Lily, no respondió. Tomó los papeles y salió sin mirar atrás. Andrew la vio alejarse en su vehículo y se quedó con una sensación incómoda. Mencionó el encuentro a su supervisora, quien se encogió de hombros. Mucha gente viene a la naturaleza para estar sola, dijo, especialmente después de traumas o pérdidas. Dale espacio. Pero Andrew no podía quitarse de encima la impresión de que algo no estaba bien. Revisó el registro de permisos y descubrió que Lily había visitado la estación 3 veces durante la última semana. En cada ocasión había preguntado por las zonas más aisladas del parque, lugares donde nadie la molestara. Cada guardabosques que la había atendido había notado que parecía agitada y grosera. 2 días después, Andrew estaba de patrulla cuando decidió ir a comprobar cómo estaba. Se dijo a sí mismo que era un procedimiento estándar, que los guardabosques solían revisar a los campistas solitarios en lugares remotos. Pero la verdad era que estaba preocupado. Caminó las 6 millas hasta el sitio de campamento asignado y la encontró allí, sentada junto a una pequeña fogata, mirando fijamente las llamas. Tenía un aspecto terrible. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que no había dormido. Su cabello estaba enredado. Cuando vio a Andrew acercarse, su expresión pasó de la sorpresa a algo que quizá era alivio. «Lo siento», dijo antes de que Andrew pudiera hablar. «Fui grosera contigo en la estación. No quise serlo». Andrew se sentó al otro lado del fuego, manteniendo una distancia respetuosa. «Está bien», respondió. «Un mal día». Lily soltó una risa amarga. 3 meses malos. Guardó silencio durante un momento. Luego las palabras comenzaron a salir de ella como si una represa se hubiera roto. Su hermano menor había muerto por suicidio en junio. Ella había sido quien lo encontró. Se culpaba por no haber visto las señales de advertencia, por haber estado demasiado ocupada con su propia vida como para notar que él estaba sufriendo. El dolor era insoportable. No podía dormir, no podía comer. No soportaba estar rodeada de personas que le ofrecían condolencias, pero que no entendían realmente. Andrew escuchó sin interrumpir. Había aprendido que a veces las personas no necesitan consejos ni soluciones. Solo necesitan que alguien sea testigo de su dolor. «Por eso vine aquí», dijo Lily, «para alejarme de todos, de las preguntas, de la lástima y de los recordatorios constantes de que él ya no está y yo no pude salvarlo». Hablaron durante casi 1 hora. Andrew compartió su propia experiencia con la pérdida. Su hermana había muerto de cáncer cuando él tenía 19 años. Recordaba la impotencia, la rabia contra sí mismo por no haber podido hacer más, la culpa que llega con ser quien sobrevive. Le dijo a Lily que el duelo no era algo que uno simplemente superaba, sino algo que aprendía a cargar. Cuando Andrew se levantó para irse, Lily le hizo una pregunta que le heló la sangre. Si alguien se quedara en el parque después de que su permiso venciera, dijo con cuidado, si no regresara cuando se supone que debe hacerlo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien saliera a buscarlo? Andrew sintió que la comprensión caía sobre él como agua helada. Volvió a sentarse y la miró directamente a los ojos. «Lily, ¿estás pensando en hacerte daño?» Ella no respondió de inmediato. Las lágrimas le corrían por el rostro. «No sé cómo seguir haciendo esto», susurró. «Despertar todos los días sabiendo que él se fue, sabiendo que le fallé. Es demasiado». Andrew tomó una decisión en ese instante. Llamó a su supervisora y dijo que no regresaría esa noche, que se había encontrado con una situación que requería su presencia. Luego se quedó con Lily
y hablaron hasta que la fogata se redujo a brasas. Le habló de su hermana, de los momentos más oscuros después de su muerte, cuando él tampoco quería continuar. Le habló de cómo el duelo cambia con el tiempo, de cómo nunca desaparece por completo, pero con el tiempo se vuelve parte de quien eres, en lugar de ser algo que te destruye. Tu hermano no querría esto, dijo Andrew con suavidad. No querría que su muerte causara la tuya. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lily con amargura. Tú no lo conociste. No, admitió Andrew, pero sé que las personas que nos aman, incluso cuando están atrapadas en su propio dolor, no quieren que suframos por ellas. Tu hermano estaba en un sufrimiento tan profundo que no pudo ver otra salida. Pero si hubiera podido ver el futuro, si hubiera sabido cómo te afectaría su muerte, creo que habría elegido de otra manera. Lily lloró durante largo rato. Andrew mantuvo el fuego encendido y esperó. Finalmente ella preguntó, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante? Un día a la vez, respondió Andrew. Algunos días son más difíciles que otros, pero encuentras razones. Cosas pequeñas al principio, luego cosas más grandes, y al final te das cuenta de que les debes a las personas que has perdido vivir bien, honrar su memoria sobreviviendo. A la mañana siguiente, Andrew caminó de regreso con Lily. Ella estaba callada, pero parecía más estable. Él la llevó en auto al pueblo más cercano y la puso en contacto con consejeros de crisis. Lily aceptó ingresar a un centro especializado en acompañamiento para el duelo y recuperación de trauma. 3 días después, Andrew recibió una llamada. El permiso de Lily había vencido, pero ella no había registrado su salida. Él explicó la situación a su supervisora, quien contactó al centro de apoyo. Lily estaba a salvo. Había ingresado voluntariamente para recibir tratamiento y les había pedido que agradecieran al guardabosques que había hablado con ella. Durante el año siguiente, Andrew recibió cartas ocasionales de Lily. Ella escribía sobre su recuperación, sobre el trabajo difícil de procesar el duelo, sobre aprender a perdonarse por cosas que nunca habían sido su culpa. Le agradecía una y otra vez por haber visto su dolor, por haber hecho las preguntas difíciles, por haberle importado si ella vivía o moría. En una de las cartas escribió, «Tú me salvaste la vida ese día, no solo porque me impediste hacer algo terrible, aunque quizá lo hiciste, sino porque me recordaste que yo importaba, que a alguien le importaba si existía o no. En ese momento, cuando me sentía más sola, me mostraste bondad, y esa bondad fue suficiente para hacerme querer intentarlo un día más». Andrew guardó sus cartas en su casillero de la estación de guardabosques. Pensaba en ella con frecuencia, especialmente durante las sesiones de entrenamiento para nuevos guardabosques, cuando les hablaba del lado humano del trabajo. Les explicaba la importancia de observar señales de que alguien estaba luchando, de atreverse a hacer preguntas incómodas, de reconocer cuándo hacer cumplir una regla era menos importante que salvar una vida. Pensaba en todos los campistas que había conocido a lo largo de los años, en aquellos que llegaban a la naturaleza buscando soledad, sanación o escape. Se preguntaba cuántos de ellos habían estado parados al borde de algo, literal o metafóricamente, esperando que alguien se diera cuenta, esperando que alguien se preocupara lo suficiente como para preguntar si estaban bien. La historia pudo haber terminado en tragedia, si Andrew no hubiera seguido su instinto, si no hubiera ido a revisar cómo estaba Lily, si no le hubiera hecho la pregunta difícil sobre sus intenciones. Ella podría haberse convertido en otra estadística, otro reporte de persona desaparecida, otra operación de búsqueda y rescate que terminara en recuperación en lugar de rescate. Pero porque una persona prestó atención, porque una persona reconoció el dolor escondido debajo de la ira, porque una persona estuvo dispuesta a sentarse junto a una fogata y compartir su propia vulnerabilidad, Lily recibió una segunda oportunidad. Tuvo la posibilidad de descubrir que el duelo, aunque devastador, no era invencible, que la vida, incluso con pérdida, todavía podía contener significado, propósito y momentos de alegría inesperada. Andrew aprendió algo importante durante aquellas horas junto al fuego con Lily. Su trabajo no se trataba realmente de proteger la naturaleza,
administrar recursos o hacer cumplir reglamentos. Esas cosas importaban, por supuesto, pero eran secundarias frente al verdadero propósito: proteger a las personas. A veces eso significaba rescatar a alguien de un acantilado, tratar una mordedura de serpiente o ayudar a un excursionista perdido a encontrar el sendero. Pero otras veces significaba reconocer cuando alguien estaba pidiendo ayuda de la única manera que sabía hacerlo, cuando su rudeza ocultaba desesperación, cuando sus preguntas sobre aislamiento en realidad eran preguntas sobre si alguien notaría su desaparición. Años después, cuando Andrew pensaba en aquella tarde de septiembre, recordaba las lágrimas de Lily reflejando la luz del fuego, sus manos envueltas alrededor de una taza de té que él había preparado con suministros de su mochila, su voz quebrándose mientras admitía lo cerca que había estado de rendirse. Recordaba haberse sentido insuficiente, preocupado de que sus palabras no bastaran, de que su propia experiencia con el duelo no pudiera aliviar el dolor de otra persona. Pero había sido suficiente. Su presencia, su disposición a escuchar, su honestidad al compartir sus propios momentos más oscuros. Esos actos sencillos de conexión humana habían bastado para traer a alguien de vuelta desde el borde. Y eso, creía Andrew, era lo que realmente significaba ser guardabosques. No solo proteger la tierra, sino también proteger a las personas que acudían a ella buscando algo que no podían encontrar en su vida cotidiana. A veces buscaban belleza, aventura o soledad, pero otras veces buscaban un final, y el trabajo de Andrew era ayudarlas a encontrar en cambio un comienzo.